Señores, esto que yo voy a decir, voy a grabarlo y lo voy a guardar, porque es un comentario muy personal. Y generalmente los medios no pueden personalizarse tanto. Aprovecho la presencia de mi querido doctor, de Carlos, de Félix, que aunque no esté en el set, nos está escuchando, y de Michelle como testigos, porque ahora hay mucha gente que quizás no lo vea. Y quiero decir lo siguiente. En los años que tenemos de vida, primero de vida y luego en los medios, de vida 83, en los medios 40. Digo 40 y a veces 37 porque revista es 37, pero teníamos otro programa antes de la revista. Es decir, que en ese transcurso nosotros tenemos una lista que no damos a conocer porque se nos puede quedar a alguien, y que se omita a alguien para mí es un problema, de personas que no tenemos con qué pagarles los que han hecho por nosotros. Son muchos, no son demasiados, pero son muchos. Y hago el día de hoy este comentario porque en el día de ayer hice lo que no hice con mis impagables. En el día de ayer, toda aquella persona que creía que yo le debía algún activo, le saldé la cuenta. No le debo a nadie. Inclusive aquellos que dijeron que le debía, también por si acaso. Así que propicia es la ocasión para decir que hay un grupo que nunca podré pagarle, pero otro tipo de favores. Y a los que teníamos cuentas pendientes por pagar, acabamos de saldarle. Así es que en el lugar donde velan las personas no van a haber acreedores. Sí, sí. Pero por lo regular, la sensación que viene después de esa satisfacción de salir de la deuda es como un gran apetito, de verdad. Como, sí, pero ya estoy tranquilo. Ahí viene tú con tu talento. Repíteme la vaina esa. ¿Qué es lo que estás diciendo? No, ¿apetito de qué? No, qué sé yo, de sentarse, comer tranquilo, ya, salir de eso. Dice un amigo mío, no quiero morirme con deuda, por favor, olvídense de eso. Sí. No, él no dice que lo va a pagar. No, pero por favor, olvídense de eso. No, porque yo para comer, como está diciendo Carlos, yo decía eso antes. Pero ellos se encargaban de recordar. No, claro. No, porque hay cosas como de la vida, como que si uno no, mientras uno tenga asuntos pendientes, como que no lo puede hacer tranquilo. Como, no, lo que pasa es que hay el tema que dice, y tú te crees que tú no me debes, tú me debes. Y tú te crees, he dicho, como dije una vez pequeño, he dicho. Ahora, criarse en un hogar donde una madre decía, a la puerta de esta casa no puede llegar un cobrador, tiene una influencia también. Bueno, el problema es que ella se arriesgó mucho, porque siendo gente con precariedades, imagínate, la esposa de un músico decía esto, es un problema. A la puerta de esta casa no puede llegar un cobrador. Ella le pagaba afuera. No, o le decía a mi papá que fuera a pagarlo allá en la tienda, ¿cómo? La mueblería Iberia. Está bien. Michelle, adelante. Bien. Señores, hay un grupo de informaciones que tenemos hoy y que vamos a hablar un poquito de ellas a raíz de que hemos estado de forma personal buscando, con todos estos cambios que tiene la ingeniería financiera de esta época, que tiene, cómo se puede incorporar todos estos mecanismos de financiamiento y nuevos vehículos
que vemos, a la salud. Hago el comentario hoy de forma específica, y a la seguridad social. Y uno se pone a analizar cómo integramos las alianzas público-privadas al sector, cómo hablamos de destinar fondos de las pensiones, de poderlos invertir en grandes fondos del mercado de valores para poder generar alguna rentabilidad orientado a la salud y buscando que haya otro tipo de compensación para la inversión en estas áreas. Pero para uno hacer todo esto tiene que revisar lo que está pasando. Tiene que revisar lo que está pasando. Y en ocasión de que hoy parece ser que se va a conocer, hay dos informaciones que debemos mencionar. Una es que hoy se va a conocer, parece que en el Congreso, el contrato de la renegociación de Aerodón. Y otro es una información que vemos que se impulsa un fondo de inversión cerrado para el desarrollo de infraestructuras energéticas. El grupo de Eje-Jaina parece que a través de un fondo de inversión de AFI Universal, un fondo de inversión cerrado, parece que va a hacer una propuesta con este vehículo de alrededor de $1.000 millones para que la gente no solo pueda invertir, sino que pueda ser accionista de lo que es el grupo de Eje-Jaina, que maneja más de 13 centrales de producción eléctrica, donde más de un 80% de ellas dependen de PPA, o sea, de rentabilidad garantizada porque el Estado te compra esa energía. Ahí está la energía renovable y todo eso. Y tú dices, ¿por qué tú vinculas todo? Bueno, porque en el fondo también ustedes verán que alguien hablará de qué proporción de Eje-Jaina, si es así o no, porque a lo mejor ha cambiado, ¿verdad? Creo que en Eje-Jaina hay una proporción del Estado. Si no me equivoco, hay una parte de las plantas de Eje-Jaina, una compañía que era del Estado. Entonces, ¿cómo se incorpora todo esto en el sistema? Por otro lado, yo creo que llegó el momento para uno poder evaluar lo que son las posibilidades de incluir algo del sistema de salud o de seguridad social en todos estos vehículos. Fondos de inversión, fideicomisos, alianzas público-privadas, mercado de valores y todo esto. Uno tiene que ir viendo lo que son estos tipos de recursos. O como le dicen, vehículos económicos, vehículos que la gente se monta para poder estructurar una operación. Cuando vemos todo esto, es necesario que la gente comience y ver la estructura de todo esto. ¿Qué es una alianza público-privada? ¿Qué es una concesión? ¿Qué es un fondo de inversión? ¿Qué es el mercado de valores? ¿Qué es el mercado de valores? Porque yo, por ejemplo, te digo que esa estructura que montó el grupo de Eje-Jaina posiblemente podría ser perfectamente para incorporar Punta Catalina y que todos los dominicanos puedan ser parte, inclusive la misma Eje-Jaina, de esa operación. Pero para eso tenemos que conocer lo que son todos esos recursos. Y cuando hablamos de todo esto, ahora caigo en el tema de los aeropuertos y todo eso, los periódicos están llenos de revisiones, qué buenos son las revisiones a los contratos, qué buenos son las obras que se van a hacer con esos 700 millones, qué buenos son las obras que se puede sacarle más dinero a un concesionario y todo eso. Y sí es así. Y creemos firmemente que es así. Pero
como aquí hay mucha disputa, y me acuerdo el tema de Punta Catalina, cuando se habló originalmente de vender una parte y tuvieron que terminar o de hacer un fideicomiso público, y como no estaban claras las reglas, tuvieron que meter a Punta Catalina en una empresa privada. Lo construyeron una empresa aparte, no se creó un fideicomiso. Y tú dices, Michelle, ¿y por qué tú mezclas todo esto? Bueno, porque si nos vamos a lo básico, no solo estamos generando ahora un proceso de revisión a todos los paradigmas que tradicionalmente tenemos en la operación del gobierno, sino en la operación de todo lo que tiene que ver con la parte financiera de nuestro país. Miren, en nuestro país hay más de 45,000 millones de dólares, oigan bien, 45,000 millones de dólares en el mercado de valores, en el mercado, en la parte financiera. Esos bonos que hablan de la seguridad social colocados en los bancos y que los bancos lo tienen en Hacienda, en el Banco Central, más todo lo que la gente de su bolsillo tiene en esos fondos, son 45,000 millones de dólares, casi el 50% del PIB de nuestro país. Oigan bien de qué estamos hablando. Aquí se habló en esta semana, en un programa que realizamos, que solo el sector privado va a invertir en el año 2024 30,000 millones de dólares. Y que en 4 años, del 2024 al 2028, se van a invertir 50,000 millones de dólares. La deuda externa dominicana, entonces, aterrizando un poquito esto, hay que comenzar a evaluar todas esas figuras, tanto la estructura legal, que es un fideicomiso, pero que es un fideicomiso público y que es un fideicomiso privado, que es una APP, que es una alianza público-privada. ¿Quién aporta y quién no aporta? En el tema de los aeropuertos, por ejemplo, y de las carreteras y de las minas, uno tiene que aprender a ver cómo esto se va incorporando y se va relacionando. ¿Son alianzas público-privadas? Oigan bien, ¿son alianzas público-privadas? Depende, pero están por la figura de concesiones. Y como yo veo las concesiones, y ojalá y la gente pueda entender esto, hay 2 tipos de concesiones. Las concesiones, por ejemplo, de una carretera, usted concesiona una carretera. ¿Quién es el beneficiario de esa concesión? La gente. El gobierno no tiene dinero para construir una carretera, la concesiona a cambio de un peaje para que la use el dominicano. Oigan bien, esa es una concesión que el usuario final. Ayer un amigo me hacía una presentación y me decía, o una explicación y me decía, en Francia, la empresa del agua es una concesión, pero quien se beneficia del agua es el francés. Oigan bien, el negocio del gobierno con ese tipo de concesiones no es ganar dinero. En el caso de un aeropuerto también, ¿quién se beneficia de una concesión como la de un aeropuerto? El pasajero. ¿Cuál es el beneficio? Que al pasajero le cueste lo menos posible, que el gobierno no tenga que construir ni manejar la infraestructura, pero no es ganar dinero el propósito.
Ahora, cuando usted tiene una concesión de otro tipo, por ejemplo, una compañía minera, que van a sacar un material y ese material se va a convertir en oro, y ese oro lo van a vender, ahí sí el gobierno tiene que procurar tener la más alta rentabilidad posible. Oro, petróleo, gas, cualquier tipo de... ¿Por qué? Porque el carácter de esa obra o de esa concesión no tiene un fin social al final. Entonces, yo he dicho, hay dos tipos de concesiones. Las concesiones que no tienen que dejar dinero, que sí deben de generar la construcción de la misma sin costo para el Estado. Por eso nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que Punta Catalina se concesionara, porque ya estaba lista. Yo le doy la concesión que usted quiera a alguien que me coja una obra, de un solar de cero y me haga una planta y meta su dinero y le doy las acciones y que me dé un pedacito. Y hasta le compro la luz, pero pon tu cuarto. No, Punta Catalina hay que pagármela o hay que operarla uno. En el caso de los aeropuertos específicamente, hoy se va a conocer el contrato. ¿Qué es el aeropuerto? Hoy se van a ver cuáles son esos detalles que tiene. Una cosa que vemos bien que se entreguen 700 millones adelante y todo esto y que se inviertan en lo que haya que invertirlo. Ahora, ¿quién va a pagar esos 700 millones? ¿Subirán las tasas aeroportuarias? ¿La va a pagar el pasajero? Porque esa es una obra que el fin es la construcción de los aeropuertos al menor costo posible para el Estado y que las tasas aeroportuarias sean menores. Y otro problema que sabremos en estos días, y ojalá que no nos apaguen el programa, ¿traerá esta renegociación la renegociación de los otros aeropuertos del país? ¿Pero por qué te van a tener el programa por eso? No, te digo porque a lo mejor... ¿Y Rainieri cierra programa? Bueno, yo no sé si cierra programa. No sé si es porque aquí no solamente... No, mira, hay una cosa. Los aeropuertos no son uno. Perdóname que usemos este ejemplo. A veces me dicen, ¿por qué tú y tu hijo no discuten los temas? Porque está establecido que dos generaciones no piensan igual y tenemos diferencias de todo tipo. Ahora, cuando tú dices, yo estoy de acuerdo con la operación, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque frente a la imposibilidad de coger prestado, porque la oposición acaba con todo el mundo, o de crear impuestos, yo tengo que hacer las obras que se necesitan y sobre esas que señalaron. Hoy tú sabes lo que es 2 puentes más. Eso se resuelve un problema de tránsito de la capital y los 2 elevados allí en las 2 entradas. Eso es de urgencia. Sí. Eso, si hay que atracar un banco, yo estoy de acuerdo con ir a atracar el banco y sacar el dinero. Pero eso no es lo que va a decir la oposición. La oposición va a decir, el préstamo es electoral y el préstamo es para hacer obras que produzcan un beneficio en las elecciones. De campaña. Y además, 7 años de vencimiento, más 30, son 37 años. Entonces, ahí fue que al gobierno le faltó la explicación. No. ¿Por qué 7 años antes? Oye, porque no había dónde entrar. Bueno, pero posiblemente en igualdad de condiciones, cuando ya se vea el contrato hoy, ¿verdad? No hay cambio en las tasas aeroportuarias. Ahora. No, lo vemos en el contrato. Entonces, se le dio a cambio, esos 700 millones a cambio del descuento del interés que eso pagaría en 7 años. ¿Tú viste el contrato? Sale hoy. Es posible que diga que ellos
tienen que hacer algunas inversiones físicas en el La tiene, claro, son 2.000 millones. ¿Pero ellos o el gobierno? Ellos, No, el ya. contrato es de 2.000 millones. No, eso está bien. Son 2.000 millones Eso está bien. tienen que hacer aeropuerto. Ahora, hoy sabremos esto, pero yo me quiero ir al punto. Lo primero, que tenemos que saber que hay dos tipos de concesiones. Las concesiones que el beneficiario final es la sociedad. Cuando usted concesiona un servicio público, una carretera, un aeropuerto, y la meta de esto es que la inversión no debe de ser solamente producir, que si 97.3 de la Barrigol, no, debe de ser que se genere la obra y que la sociedad se beneficie del servicio o del bien de la forma más económica posible y competitiva. Ese es el fin de una obra y que genere el impacto que tiene que lograr. Claro, con la parte mínima que pone el sector privado para poder generar eso. Yo hablando de beneficio para el Estado. Ahora, cuando es una obra que el beneficiario es un tercero, una concesión, entonces usted puede tratar de que el Estado no solo dé la concesión a cambio de la obra, sino que el Estado dé la concesión a cambio del mayor beneficio posible, teniendo en cuenta en algunos temas el tema medioambiental, en otros los parámetros, las leyes de un país, el patrimonio público, porque todo no es un cuchillo en la boca. Claro. Pero tenemos que ver todo esto. Y cuando menciono los otros aeropuertos, simplemente digo lo que igual no es ventaja. Si es bueno, es bueno. Si es malo, es malo. Si suben las tasas allí, los aeropuertos van a tener diferentes tarifas. Los contratos se pueden renegociar. Mira, ahí hay una página de don Rafael Núñez de hoy, página 21 del listín. El país se beneficiará con la revisión de los contratos. Y una foto del aeropuerto de las Américas. Pero ahí está hablando también de las carreteras y la revisión que hubo con el peaje de Samaná. Entonces, pero también en el mismo periódico, porque que la gente está entendiendo que las cosas no están cambiando. En el mismo periódico, Listín Diario de hoy, usted tiene la onza de oro, está a $2,000. Llámeme a la Barrigol y averígüame cómo eso me beneficia. No es la Barri que brega con oro. Ajá. Averíguate cómo me beneficia eso hoy al país, ¿verdad? Porque puede ser el 3, el 20, el 5, el 4. ¿Cómo me beneficia eso? ¿Qué tan rápido y cuántos días dura ese oro a 2,000? Yo lo estoy viendo desde el lunes así. Y ya hoy es miércoles. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo y eso es una concesión directa dominicana, que por cierto le produjo varios miles de millones al gobierno hace unos años. De todas formas, todo el manejo de esta reglamentación, de estos nuevos vehículos, el entender todas estas figuras, organizar el marco legal para un futuro, porque para que el futuro sea mejor, hay que hacerlo, porque eso es lo que viene. Y ahí hay que montarse, porque ahí es que están las cosas. Si nosotros vamos a querer las inversiones que tenemos, que se realicen en nuestro país, nosotros vamos a tener que eventualmente ver todo eso. Y aquí hay muchísimas concesiones. Aquí los peajes estuvieron concesionados. Aquí la licencia está concesionada. Aquí el cobro del agua está concesionado. Aquí las EDES estuvieron concesionadas. La minería son concesiones. Las telecomunicaciones son concesiones. Que les representan muchos millones al Estado. ¿Cuánto vale un giga para que una telefónica pueda meter una frecuencia para que pueda meter 5G? Y después 6G y 7G.
cuánto vale la velocidad en el internet y la cantidad de usuarios. Y todo eso, entre el manejo de los recursos naturales y el manejo de la parte que tiene que ver con infraestructura. Usted va a concesionar Pedernales, bajo la figura de alianza público-privada. Bueno, eso es un negocio, ¿verdad? Igualito que vender una onza de oro. Usted cogió una tierra que le va a construir algo, el gobierno le va a construir la infraestructura, usted va a construir un hotel y usted le va a vender a una persona turismo. Pero eso no se trata de que usted le va a vender el agua o el servicio aeroportuario o una carretera. Porque no todo tiene que ser, cuando se construye una carretera, no se está buscando rentabilidad, se está buscando que la carretera se haga para que la gente gaste menos combustible y gaste menos tiempo, si hay tapones. Entonces, todo esto tendremos que verlo y hablaremos muchísimo en el futuro de lo que son las alianzas público-privadas, las concesiones, los fideicomisos públicos, los fideicomisos privados, y veremos que a mí personalmente, yo creo que en la alimentación y en la salud son los más difíciles, porque en la educación ya hay buenas figuras de alianzas público-privadas y de este tipo se está manejando bien, pero en el caso de la salud y de la comida, yo creo que serán Home Club en la lista de áreas en la que se pueda participar con este tipo de figuras. Pero lo podemos hacer. Si buscamos fondos e incentivos y vemos de dónde se puede conseguir que realmente se concesione o se participe, o alianza público-privada, que tiene mucho en la alianza público-privada de concesiones, lo que cambia la figura y el carrito en el que usted se monta para poder estructurarlo, y la seguridad jurídica. ¿Cómo llevamos esto a la salud? ¿Cómo estandarizamos todos esos procesos? Y ahí terminaremos un ciclo que una generación como la mía se ha ido dando cuenta por dónde va la cosa. Hace 20 años que aquí tenemos hablando toda la semana con ADECLIP, la Asociación de Clínicas. Hay hospitales públicos y hospitales privados y clínicas privadas. Y siempre se están quejando de los patronatos. Instituciones que son manejadas, construidas con fondos públicos, y ese no es el inicio, pero lo manejan patronatos privados, y le pagan la nómina, le construyen, le compran los equipos, le pagan la luz, pero cobran como si fueran privados. Y es una competencia desleal. Estamos hablando de eso hace muchísimo tiempo, que se quedaron en el medio, y eso no es el inicio de una alianza público-privada. Eso no es el inicio de una alianza público-privada, ese tipo de modalidades. Y hoy estamos hablando de fondos de inversiones mixtos y qué sé yo cuánto y todo esto. Tenemos que buscar los vehículos para poder que todo eso sea equitativo y se mantenga en el futuro. ¿Y cómo nosotros vamos a crear las herramientas necesarias para poder cambiar todo esto? Y ver cómo encontramos, sobre todo en el área de la salud y de la comida, esas brechas para poder capitalizar todo esto. Porque a veces no es que el Estado gane, es que la gente reciba un mejor servicio o un servicio que no tiene. Las inversiones de los fondos de pensiones en la construcción de hospitales y redes clínicas, eso hubiera resultado. Pero dile a los fondos de inversiones, resuelto el problema. Dile a los fondos de inversiones que saquen los cuartos de los bonos más seguros del país, del Banco Central, y que lo metan en el más inseguro, que en el Bajo Yuna, en Arroz, o que lo metan en 6 hospitales. Esos son los fondos más vulnerables que hay, y ellos lo que quieren es seguridad.
Sí, pero el mismo gobierno va a garantizar la inversión en un hospital, la garantiza el gobierno. Me gusta, sí. Me gusta. Comencemos a ver todo esto y a entenderlo, ¿verdad? Para uno poder decir, ¿qué debiera ser Plaza de la Salud y todo eso que está ahí? ¿Patronatos? ¿O vámonos de verdad a hacer fondos? El que quiera está ahí. De verdad, que tenga la alianza público-privada. Entonces vamos a hacer eso una alianza público-privada en la que se pongan acciones y haya que poner, ¿verdad? Sí. La dolorosa. En el caso de los patronatos, lo que pasa es que el proceso ha sido lo inverso. El gobierno invierte y otro administra. Y lo que tú estás planteando también tiene mucho de que otro invierta y aunque administre, pero me deje un beneficio a la población. Bueno, ahí es lo que está. debería estar sucediendo en la salud. Y lo bueno es que fíjate que todo lo que estamos hablando, lo estamos hablando con ejemplos puntuales. Y con nombre y apellido. Estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de la electricidad, estamos hablando de hospitales, estamos hablando... ¿O estoy equivocado? Carretera, puente. ¿O estoy equivocado? Cantidad de pasajeros, lo que va a pagar la tasa aeroportuaria. Ahora, tenemos que ir un paso atrás y decir, espérate, ¿qué es esto? Esto es público, esto es privado. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Es la obra o es la rentabilidad de la obra? ¿O es que el servicio o el bien le llegue al dominicano lo más barato posible? Cada caso es diferente. Pues yo te voy a decir una cosa, yo puedo hacer una carretera ahora mismo que le deje al Estado dominicano la misma carretera de Samaná. Ellos hacen un numerito, los cienciólogos, y dicen, por ahí nada más están pasando 5,000 vehículos al día. Los vehículos están a 200 pesos. Si los pongo a 600, yo te doy $1,000 millones por la carretera. Claro que el Estado va a recibir más por esa concesión. Pero el costo. Pero ¿cuánto vas a pagar de peaje? A la población. Y después tenemos que recomprarlo. ¿Tú entiendes? Aquí se ha hablado de la carretera. El doctor antes de ayer mencionó la carretera del Ámbar. Y dice, tenemos 3 formas para llegar de Santiago a Puerto Plata. La del Ámbar no se ha hecho. ¿Qué ustedes creen que está pasando en la carretera del Ámbar? Desde mi punto de vista. O que los números no dan. Los números no dan. Cuando a la carretera te cueste 200, 300 pesos, 400, para tú bajarte 10 minutos o 15 minutos, la gente va a seguir utilizando las otras vías alternativas. Los números no dan, desde mi punto de vista. El gobierno puede decirle a la concesionaria, no tienes que pagarme nada, solamente constrúyela y cógete el peaje. Y ellos haciendo su número, lo ponen a 100, lo ponen a 200, lo ponen a 300, porque si lo ponen a 1,000, nadie la va a coger. El problema de la carretera del Ámbar es que los números no dan. Ni siquiera que el gobierno cobre cero. Cero. Porque cuando se hizo la de Samaná, el vicio que tenía el contrato no era, el gobierno no cobraba nada de la de Samaná, que la concesionaria hacía la carretera, cobraba el peaje y le daba mantenimiento. Pero ellos cobraban su peaje, ellos construyeron la carretera y tenían el peaje sombra. ¿Qué es el peaje sombra? Cuando usted le pone a una concesión, usted establece una proyección de que por ahí van a pasar tanto carro, pasan menos, y como usted no le dan los números, esa diferencia el gobierno se la devuelve. Si usted concesiona una compañía de luz y dice que le van a comprar 1,000 kilovatios y nada más le compran 800, el gobierno tiene que darle los 200. Eso es un peaje sombra en electricidad. Si usted concesiona un aeropuerto por cantidad de pasajeros y proyecta que van a entrar 1 millón de pasajeros y nada más entran 800,000, esos 200,000, porque hay una inversión de fondo mínima
que alguien tiene que hacerla con algún tipo de garantía. Vamos a una pausa.